Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a esta nueva semana de labores, semana número 11, que va del 20 al 24 de julio. En este momento te voy a presentar el desafío de la semana. Problema de aplicación sobre movimiento en dos dimensiones. Una partícula parte del origen, si nos ponemos en la gráfica, el origen es el punto 00, con una velocidad inicial que tiene una componente en x, es decir, que la velocidad inicial en x es de 4 metros por segundo. Luego también me indican que la componente en y de esa velocidad inicial me dicen que tiene un valor de 17 metros por segundo. La partícula se mueve en el plano XY, la gráfica es la referencia, con una componente también de la aceleración. Nos dice que la aceleración en X es de menos 5 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, también tiene una componente en Y, esa aceleración, y nos dice el problema que esto vale menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Entonces, la primera pregunta, responder para t igual 6.2 segundos, ¿cuál es el vector velocidad? Entonces, vamos a contestar la primera pregunta. Para encontrar el vector velocidad, se refiere al vector velocidad final, hay que recordar que ese vector velocidad final también tiene dos componentes. Una de esas componentes sería la velocidad final en X, vamos a ponerlo con simbología de vectores, coma velocidad final en Y. Entonces vamos a encontrar cada componente primero. Vamos con la primera. Velocidad final en X. Y voy a aplicar las ecuaciones cinemáticas que usaba para el movimiento unidimensional. Cuando hacíamos problemas de vehículos que se movían en el eje X o problemas de caída libre, que era un movimiento vertical. Este tipo de ejercicios combina el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Por eso se llama movimiento bidimensional. Entonces las fórmulas las conocemos. Sería la velocidad inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. Entonces vamos a reemplazar. La velocidad inicial en X vale, vamos a cambiar el color, vale 4. Vamos a poner 4 más la aceleración en X, que sería de un valor de menos 5. Por el tiempo, que nos dice el problema, que lo trabajemos en el instante 6.2. Entonces, esta velocidad final en X nos queda menos 27 metros por segundo. Vamos a hacer el mismo procedimiento para la componente en Y. La componente en Y de esa velocidad final es la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por tiempo. Vamos a hacer el cálculo. La velocidad inicial en Y es 17 más la aceleración en Y, que vale menos 2. Abro paréntesis, menos 2. Y el tiempo es de 6.2. Esto nos da como resultado 4.6 metros por segundo. Con eso responderíamos la pregunta número 1. El vector velocidad en este tiempo se refiere a la velocidad final. Vamos al cuestionario. Entonces vamos a completar. La velocidad final en X es de menos 27 y la velocidad final en Y es de 4.6. Listo, continuemos. Ahora, atención, usted puede escribir la velocidad final usando esta simbología
de separar las componentes con una coma, es decir, menos 27, 4.6 metros por segundo. La primera componente es la X, la segunda la Y. También puede expresar esto en función de los vectores unitarios. Es decir, que esto podría usted escribirlo como menos 27i. La i indica que estoy en el eje X, más 4.6j. Y esto le indica las unidades, metros por segundo. Entonces, estamos viendo las dos simbologías, las dos formas de expresar este tema de vectores, con coordenadas o usando vectores unitarios. Listo. Vamos a encontrar la magnitud del vector velocidad. Es decir, hemos respondido a la primera pregunta, vamos con la segunda pregunta. La magnitud de ese vector velocidad final. ¿Cómo se calculaba? Aplicando Pitágoras. Es decir, sacábamos la raíz cuadrada de la componente de la velocidad final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado. Esto nos queda raíz de, puedo poner menos 27, porque justamente es menos 27 la componente en X, pero está al cuadrado. Entonces pongamos directamente el 27, porque así yo ponga menos 27 al cuadrado, se va a eliminar ese signo negativo. Más 4.6 al cuadrado. Al resolver esta operación, nos queda una magnitud de velocidad final en el instante 6.20 segundos de 27.4 metros por segundo. Vamos a poner la respuesta. Entonces aquí ponemos 27.4. Vamos a la tercera pregunta. El ángulo que forma el vector velocidad con el eje X. Entonces vemos el vector velocidad final y la componente en X es negativa, lo cual significa que apunta a la izquierda. Entonces, luego vemos la componente en Y, que es positiva, entonces apunta hacia arriba. Entonces, ese vector velocidad final es la resultante de estos dos, es decir, apuntaría en esa dirección. Entonces, tenemos la componente en Y, que vale 4.6, y la componente en X, que vale 27. Tenemos aquí el vector velocidad final y nos piden este ángulo. Entonces, ese ángulo lo podemos encontrar con la tangente, porque tangente del ángulo es igual al lado opuesto. Entonces, veamos. Este es el lado opuesto y corresponde al valor de la componente en Y. 4.6 dividido para el lado adyacente, que sería 27. Entonces, aplicamos la operación, ángulo igual, tangente inversa del resultado de esta división. 4.6 dividido para 27. Entonces el ángulo me queda de 9.67 grados. Vamos a registrar esa respuesta. Entonces ponemos 9.67 grados. Por último, última pregunta, las coordenadas X y Y de la partícula. Porque la partícula comenzó en la posición 0,0, pero se ha desplazado simultáneamente en X y en Y. Entonces hay que encontrar la posición final. Entonces para ello vamos a liberar espacio y tenemos entonces las coordenadas X y Y de la partícula. Entonces vamos con X. Vamos a aplicar las fórmulas que ya conocemos. Como es un movimiento que también tiene aceleración, recurrimos a la fórmula de X,
que me permite medir el desplazamiento cuando hay aceleración. Entonces sería velocidad inicial de x por tiempo más 1/2 de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Esto me da que x es igual, recordemos que la velocidad inicial en x valía 4 y el tiempo es 6.20 por 6.2 más 0.5, la aceleración en x vale menos 5 y esto por 6.2 al cuadrado. Esto me da un total de menos 71.3 metros, lo cual me indica que en x se desplazó a la izquierda. Vamos con y. Para el caso de y, tengo la misma fórmula, pero con las componentes en y. Veo y por t más 1/2 de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Reemplacemos. Entonces tenemos y igual, veo y 17 por 6.2, que es el tiempo, más 1/2 por la aceleración en y, que tiene un valor de menos 2 por 6.2 al cuadrado. Entonces esta aceleración de y nos da un total de 66.96 metros. Entonces en y tuvo un desplazamiento positivo. Entonces ya podemos marcar estas respuestas en el cuestionario. Entonces la componente en x menos 71.3 y la componente en y 66.96. Entonces vamos a enviar y veamos si hemos superado el desafío. Como vemos, hemos superado este desafío. Usted para este ejercicio contará con 3 intentos. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.